nosotros nuestro amigo de San Jorge Chiropractic, el doctor Josué Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Bienvenido. Excelente, siempre bien contento de estar aquí compartiendo, ¿verdad?, los principios de salud verdaderos y dándole soluciones a las personas a sanarse, ¿verdad?, naturalmente. Al punto, ¿qué es degeneración espinal y cuál es la causa y si es posible detenerla? Exacto, pues degeneración espinal es como ver la caries en los dientes, es cuando hay espuelones, deterioro, discos de la espalda que se están gastando, afinando, que muchos que me escuchan han escuchado esas palabras de espuelones, discos, deterioro. Pues eso viene por falta de movilidad de la columna, por ende, si no estás trabajando en la vértebra, en el hueso que tiene ese deterioro, dándole movilidad específica, es la única manera de detenerlo y por ende medicamentos o frío, calor, electricidad, cosas que se hacen terapéuticamente para el dolor, no atiende la raíz del problema, que es la vértebra pinchando el nervio, trayendo la degeneración. Y eso es lo que nosotros nos especializamos en detener y revertir esas condiciones. Doctor, se habla mucho de los espasmos o el túnel carpal, que es adormecimiento de las manos con debilidad y dolor. ¿Esto puede ser diagnosticado incorrectamente? Pues sí, muchas veces hay personas que han hasta operado las manos por esas condiciones y la causa del problema viene del nervio. Y el nervio, donde primero tú puedes pinchar un nervio es en la columna, ya que es donde está el cordón espinal y la raíz de los nervios. Por eso es bien importante, antes de hacer esos procedimientos, posiblemente hasta operarte, verificar si es la vértebra o los huesos del cuello, en la base del cuello. Tengo pacientes que se han operado, los síntomas vuelven y hasta que atacamos la raíz del problema de los nervios en la espalda, ¿verdad? Para el ciático, en las piernas, la espalda baja, para el cuello serían las manos. No tan solo adormecimiento, debilidad, calambre. Todo eso debe ser primero verificado en la raíz del nervio antes de la periferia, ¿verdad? Mientras más cerca de la raíz, mucho mejor. Doctor, también la gente padece mucho y con esto de la pandemia como que se ha disparado, ¿verdad? Gente que no duerme, insomnio, dolores crónicos, mucha ansiedad. Muchas veces pensamos que son condiciones estrictamente para tratarlas con otro tipo de médico, pero le pregunto, a nivel de columna vertebral, ¿pudiese estar el problema por ahí también? Pues hay una atadura de la neurología, ¿verdad? El sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestro cordón espinal es donde la naturaleza, Dios decide poner el poder que nos da vida. Así que cuando una persona para de vivir es cuando para de haber poder en el cerebro y el cordón espinal. Por ende, si hay presión en ese sistema, sea de huesos, sea de malas posiciones, sea por malas posturas, tu cuerpo va a caer en estrés. Y ese estrés literalmente significa que son hormonas de estrés, de ansiedad, de no poder dormir. Y eso es un efecto secundario que mucha gente viene obviamente por malestares, dolores, ya están cansados, ¿verdad?, de seguir haciendo lo mismo, los medicamentos, ¿verdad?, dormir el dolor, y al fin buscan la causa, y al trabajar con la causa, yo tengo un frasco en la oficina de personas que ya paran de necesitar medicamentos y la mitad de ese frasco, que es de cristal, está lleno de pastillas de ansiedad y de insomnio. Y nadie vino por eso. Así que ese es el efecto secundario. Así que lo que quiero que recordemos todo es que nuestro cuerpo se sana y se regula sus órganos solito. Dios ya puso eso en nosotros desde que nacimos. Y cuando tú no estás sanando, debes ir a un doctor que busque la causa de por qué tu cuerpo no está sanando en vez de tapar el síntoma. Y eso es lo que hacemos nosotros. Así que quiero, ¿verdad?, que saquen su bolígrafo, anoten, mi nombre es doctor Josué Rodríguez, 787-946-0011, 787-946-0011. Siempre traemos una evaluación, ¿verdad?, con un costo bien razonable de $40. Incluye todo. Ahí hacemos radiografía, hacemos pruebas de postura, de movilidad. Así que 786-946-0011. También aceptamos planes médicos, pero la primera visita me gusta hacerlo bien accesible, porque ahí es donde te puedo decir si no te puedo ayudar o te puedo ayudar. Y si no te puedo ayudar, te lo voy a dejar saber. Pero si podemos ayudarte, vamos a darte un plan de trabajo para mejorar y no recaer. 946-0011. Como te digo, aceptamos la mayoría de los planes médicos. Tengo paciente ahora mismo, el mayor paciente que tengo es de 97 años y el más joven paciente que tengo es de 2 meses. Así que vemos todo tipo de pacientes, no especializado en pediatría, también en geriatría. Yo quiero ayudar a todo el mundo que yo pueda ayudar, pero tienes que obviamente tomar acción. Si estás cansado, llevas meses, años ya enfermo y no has mejorado, empieza a buscar algo diferente. Aunque diga, yo no sé si yo creo en esto de la quiropráctica, date la oportunidad de por lo menos evaluarte. Y si no te puedo ayudar, por lo menos no pierdes nada. Y si te podemos ayudar, pues quién sabe si es al fin ese eslabón perdido para la sanación. Así que 946-0011, $40, una evaluación valorada en 200 y pico de dólares. Wow. Pero tienes que llamar hoy y el sistema es computarizado. Así que si llamas, después que llames, el teléfono se registra. Mi equipo de trabajo te estará llamando en la tarde para coordinar la cita y puedes hacer esa cita para ti, para tu esposa, para tus niños. Todo sería en la misma oferta, $40. 787-946-0011. Doctor Josué Rodríguez o Quiropráctico de Santurce en Instagram, Facebook. Dudas, preguntas en confianza. Me pueden abarcar y preguntar todo lo que quieran en las redes sociales. Muchas gracias. Doctor, buen día. Muchas Igual, bendiciones. bendiciones.